Bien, el tema que vamos a comentar en esta cápsula será el ISR de personas físicas por intereses y también comentaremos sobre el ISR sobre los ingresos por premios. De acuerdo al artículo 134 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio. Es decir, quien haga el pago de intereses, en este caso, vamos a poner el ejemplo de una institución del sistema financiero, un banco, por llamarlo más específicamente, pues nos tiene que emitir una constancia del pago de los intereses y en la misma nos hace el cálculo también de lo que son los intereses reales. Nos dice cuáles son los intereses nominales, es decir, cuáles fueron los intereses que nos pagó, le hace un cálculo ahí para determinar el ajuste anual por inflación y se le aplica a estos intereses y el resultado será los intereses reales, que serán los que se tienen que acumular. Pero en esta ocasión hablaremos también cómo se retiene el ISR cada mes, cómo retienen las instituciones financieras, del sistema financiero, los bancos, por ponerles el ejemplo, cuando nos paga intereses. Aquí la base no va a ser el monto del interés, sino que al monto del capital invertido que dé lugar al pago de los intereses, pues se le aplicará una tasa de retención. Esta tasa de retención, de acuerdo al artículo 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues la establece anualmente el Congreso de la Unión. Y esto lo vamos a poder encontrar en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para este 2020, donde se señala que la tasa a la que se refiere este artículo 135 será la del 1.45 para el 2020. Esta tasa, hay que recordar, ha venido cambiando cada ejercicio, entonces, pero para este 2020 la tasa vigente va a ser 1.45. Entonces, cómo calcula la retención en la institución financiera que pague los intereses? Pues va a determinar la suma de los saldos diarios entre el número de días de la inversión, y ese será el saldo promedio diario de la inversión. Por decir algo, si en 30 días se tuvo una suma de saldos diarios, se divide entre el número de días de los 30 días y se saca un saldo promedio diario de la inversión. Luego se multiplica por la tasa de retención, que es del 1.45%, y esa es la retención diaria, la cual entonces multiplicaremos por el número de días de la inversión, que serían los 30 otra vez, y esa sería la retención del impuesto sobre la renta. De esa manera, entonces aquí no importa el interés que se pague, sino que interesa, como ya les decía, el monto del capital invertido. También lo que podemos hacer aquí es multiplicar el monto del capital invertido por la tasa, y esa sería la tasa anual. Lo dividimos entre 365 y luego por el número de días en los cuales tuvimos invertido el capital, y ya nos daría la retención del impuesto sobre la renta. Entonces, como les decía, de esta retención de impuestos sobre la renta, la institución que nos hizo la misma nos tiene que dar una constancia, la cual utilizaremos cuando hagamos nuestro cálculo anual. La utilizaremos como un pago provisional. Acumulamos a nuestros demás ingresos, si es que tuvimos los intereses reales que nos pagaron, aplicamos la tarifa del artículo 152, como ya es común, y al resultado que nos dé, le podemos restar las retenciones que nos hayan hecho durante cada uno de los meses del ejercicio. Y de esa manera sencilla, pues ya tendríamos nuestro cálculo anual. Y la retención, pues les digo, les corresponde a quien les hace el pago a la persona física. También cuando se trate de intereses que se paguen por personas que no son del sistema financiero, entonces en este caso
La retención será del 20% directo. Entonces, pero aquí sí, sobre los intereses nominales, cambia el procedimiento del cálculo. Si es sistema financiero, le aplicamos todo este procedimiento del 135, y si no es sistema financiero, la tasa de retención será del 20%, pero sobre los intereses nominales. Entonces hay que solicitar la inscripción al RFC por parte de las personas físicas, presentar la declaración anual, conservar la documentación de los ingresos y las retenciones que nos hayan hecho quienes nos efectuaron los pagos. Entonces es un tema realmente corto, sencillo, esto de los intereses de la manera en que lo estamos comentando. Y el otro tema pues es el ISR por la obtención de premios. También cuando una persona física se hace acreedora a un premio, ¿no?, hay que pagar un impuesto. La tasa del impuesto que nos señala el artículo 138 es del 1% sobre el premio. Y así sería el ISR causado. Este también funciona a manera de retención, es decir, quien organiza el sorteo o quien está entregando el premio, al momento de entregarle el mismo, le tiene que retener el impuesto sobre la renta, que es la tasa del 1%, ¿no? Cabe agregar que también existe un impuesto estatal. En las entidades federativas existe un impuesto estatal, el cual la tasa máxima varía, ¿no? Pero la tasa máxima que se debe aplicar es del 6%, entonces estaríamos hablando de una tasa acumulada del 7%, del 1% federal y el 6% estatal. Y también ahí con una restricción que cuando la entidad federativa de que se trate aplique una tasa mayor al 6%, entonces la tasa de este artículo 138 se elevaría al 21%, pero aquí no hay que preocuparnos. Bueno, primero hay que sacarnos el premio, ¿no? Y ya después nos preocupamos por los impuestos, pero no aplica esa tasa máxima del 21% porque los estados no aplican una tasa mayor al 6%. Puede ser menor, pero mayor no existe un estado que cobre una tasa mayor. Entonces, pero aquí estamos hablando del ISR sobre el valor del premio por la tasa del 1%, y ese sería el ISR que nos retendría. Cabe comentar una situación especial en este caso, que hay algunos organizadores de sorteos que ya entregan el premio, vamos a decir, sin retener el impuesto. Esto no quiere decir que estén exentos del mismo, sino que dentro del mismo valor del premio ya incluyen el impuesto correspondiente. Entonces, en este caso, la persona que va a absorber el impuesto tiene que acumularle al valor del premio pues el impuesto causado también, porque le está ahorrando, vamos a decir de esa manera, una erogación al contribuyente agraciado. Entonces, en este caso que estamos viendo aquí en la diapositiva, al premio se le suma el impuesto causado, es decir, de aplicarle al premio el 1%, se le suma y luego se vuelve a aplicar otra vez por el 1%, y así sería el ISR causado, que tendría que pagar en este caso quien está otorgando el premio, porque va dentro del valor del mismo. Entonces, estos son dos temas relativamente cortos, pero hay que conocerlos, ¿no? Porque aunque son ingresos esporádicos, todo esto de premios o muy extraños, pero hay que saberlo, porque no falta siempre algún conocido, alguien que nos pida una asesoría de este caso. Cabe agregar, como ya les comentaba, que este tipo de ingresos por premios se puede considerar pago definitivo, siempre y cuando sea mayor de 600,000 pesos, se informe en la declaración anual, se le informe al SAT que obtuvo ese premio, porque si no informa, y entonces lo tendría que declarar en su declaración anual, ya no sería pago definitivo, entonces el impuesto que tendría que pagar pues sería muy, muy alto, ¿no? Porque pues si le aplicamos la tarifa del 152 al premio y le acreditamos el pago provisional, la retención del 1% que ya nos aplicó la persona que nos pagó el premio, entonces seguramente nos va a salir un impuesto a cargo. Entonces es muy importante que cuando los premios excedan de 600,000 pesos y queremos que esa retención que nos hicieron sea pago definitivo, lo tenemos que informar en nuestra declaración anual. Ya cuando veamos el tema de la declaración anual, les indicaré
en qué apartado se informa. Entonces, esto sería un tema corto ahí sobre ingresos por intereses e ingresos por obtención de premios. Ambos funcionan en el pago provisional a manera de retención, el cual se puede acreditar, lo dijimos, en nuestro cálculo anual. Gracias.